los que somos en este mundo y del arte del antropoceno. Yo he venido a hablar de las 5 islas. No son islas terrestres, son islas creadas por el ser humano, y son islas creadas por el ser humano porque se han formado a partir de nuestros residuos. Son 5 islas formadas por plásticos, flotando en el mar. Se han concentrado y se han creado 5 islas. Una de ellas, que está entre Hawái y California, triplica la superficie de Francia. Y bueno, lo peor de todo es que todas estas masas de plásticos que están repartidas por el océano, como he explicado, significan solo el 15% del plástico encontrado en el mar. El otro 15% del plástico encontrado está en la columna de agua y el 70% restante está en el fondo marino. Todo esto se ha formado, como he dicho, por culpa de cómo hemos desechado los residuos, por culpa de la sobreproducción de plásticos. Básicamente son plásticos. Esto, bueno, pues podéis suponer que es un gran problema, pero bueno, como os he explicado, el 70% de los plásticos restantes en el mar está en el fondo marino, por lo tanto no se puede acceder a él, es una complicación muy grande, y entre ellos también están redes marinas y agrícolas, que significa que están atrapando peces tanto en la columna de agua como en el fondo del mar y se están matando básicamente. Tanto que hemos llegado a hablar de la 6ª extinción en masa. La 6ª extinción, no solo por lo que significa el mar, sino porque también en las orillas del mar, como sabéis, se están matando muchas aves, se está hablando de matanza de los ecosistemas, no directa desde el ser humano, pero sí indirecta. O sea, somos nosotros, los seres humanos, los que hemos empezado a tirar plástico, a sobreproducirlo, básicamente para hacer el tipo de producto de plástico que es más barato para las industrias, para producirlo, es más fácil para el ser humano, para desecharlo, mucho más fácil. Y claro, esto les supone a ellos un abaratamiento de los precios, una facilidad para poder producir, para poder vender, y como sabéis, bueno, el capitalismo es el que te hace que veas un producto, lo desees, lo quieras, aunque no lo necesites, y lo gastes. Y eso pues significa la producción de plástico masivo que ha habido. Bueno, estos plásticos generalmente son envases alimentarios y los usamos todos a diario. Todo el mundo tomamos un vaso de leche por la mañana en un Tetra Brick, tomamos cualquier cosa envasada de plástico, si lo pensáis. Te compras unos croissants y vienen en plástico, por ejemplo. Esto lleva a varios problemas, porque también el plástico tiene elementos químicos como el bisfenol A, que no sé si lo conocéis, pero que se utiliza en la producción de plástico, y eso significa que ese plástico puede contaminarnos a nosotros cuando lo tomamos. Básicamente porque, bueno, hay una fábrica en Málaga y hay constantes quejas por los constantes cánceres que hay alrededor por culpa de la producción de este químico. ¿Qué más? Como os he dicho, hay mucho plástico en el mar, y eso significa que los peces se comen este plástico, y sobre todo los microplásticos. 1 de cada 3 peces analizados se encuentran llenos de plástico en sus organismos, en su estómago, y claro, nos lo comemos. Hemos llegado al punto en el que se han analizado placentas humanas y se han encontrado microplásticos en las placentas humanas. Por lo tanto, como podéis imaginar, bueno, es un poco jodida la cosa. Y todo sigue mal. No solo producimos plástico en masa innecesario, porque realmente, si lo pensáis, muchos de los plásticos podríamos no utilizarlos o sustituirlos por otros elementos, por otros productos de vidrio, por otros productos biodegradables como cartón, por ejemplo, encerado, pero simplemente no hacemos nada, pasamos del tema porque
otro. Son cementerios de plástico, literal. Y bueno, ya me diréis vosotros ahora qué hacemos. Ayúdate a salir de ahí.